ambiente tan tradicional como las pechinas de la iglesia de Santa María del Rosario. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es que tú te identificas tanto con la vanguardia? Problema de contemporaneidad. Tú no puedes evitar ser un tipo de esta época. Me enamoré de Mayito y aunque yo lo conocí filmando, no tenía, o sea, para mí era una persona que trabajaba en la película, estábamos en el mismo medio y yo no me daba cuenta bien de la dimensión de las cosas. Yo era muy jovencita, muy ingenua. Además, después me di cuenta con los revuelos y las cosas, al él entrar en mi vida, en lo que yo me estaba metiendo y con qué hombre y con qué personalidad yo me estaba casando. O sea, que no era solamente Mayito mi esposo, sino que yo tenía que lidiar con una serie de cosas que no era tan fácil. Y a la misma vez era fácil porque yo estaba acostumbrada por mi propia familia. O sea, yo estaba acostumbrada a ver a las personas del teatro, de la cultura cubana, a ver escritores. Pero yo había crecido dentro de eso, pero yo no había lidiado con ciertas cosas que es la consecuencia de ser una persona con un nombre como Mayito, que conocía a tanta gente, que de pronto yo estaba rodeada de personas que decían, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer en medio de todo esto? Yo era una muchacha joven, una actriz joven. Todo era normal, pero a la misma vez, cuando me caso con él y empiezo a vivir de otra manera esa normalidad, ya es otra historia. Hay una señora que era muy amiga de mi mamá y un día mi mamá me dio un pescozón así y yo no le toco la cabeza a ese niño que va a ser aquí que va a tener éxito en la vida. Yo no he tenido mucha suerte en mi vida. Siempre alguien ha querido que yo haga esto, que yo haga lo otro y me han facilitado mi trabajo. Eso es increíble. ¿Cómo fue que tú comenzaste? ¿Cómo fue que tú te vinculas con la fotografía? Bueno, en la fotografía, imagínate, yo, a ver, por esos años, eso debió haber sido cuando yo tenía 12 años o 11, por ahí. Estaba de moda que le traían a las personas una caja de perfume y cuando lo vendían, esa caja a los vecinos y eso, le regalaban algo. Y entonces uno de los regalos era una camarita de esas que eran cuadraditas. Valían esas $4, $5, que tenía una correíta y era un cajoncito cuadrado que tenían dos lentes. Y entonces yo le dije a mi mamá, pídele una camarita de esa, que a mí me llamó la atención la camarita. Entonces, nada, ahí mismo empecé a jugar con la cámara, a tirar fotos y me iba con mis amigos Santa María es un pueblo, no sé si tú tienes idea, que está entre Bonabacoa y el Cotorro. Entonces hay todo lo demás, es un pueblo muy chiquito, es una sola calle larga. Hay alrededor de la iglesia hay está el parque y hay varios casas más o menos bonitas, pero antiguas. Entonces es un pueblo que la gente visitaba mucho por la iglesia, porque es una iglesia preciosa. O los muchachos nos poníamos los domingos ahí en el atrio de la iglesia
y para enseñar la iglesia a la gente, ¿no? Entonces, porque en esa época iba mucha gente a la iglesia de Santa María a verla, porque quedaba relativamente de La Habana y toda esa serie de cosas, y era una iglesia que habían restaurado de una manera tan minuciosa y todo, que la gente iba por allí. Primero a mí me dio por pintar, y yo empecé a pintar. ¿Cómo fue? ¿Por qué te da por pintar en vez de directamente la fotografía? Bueno, porque era lo que tenía a mano. Era lo que tenía a mano. Yo empecé a pintar de noche en la ventana de mi casa, porque la calle estaba oscura, no pasaba nadie por ahí, nunca pasaba nadie, y a veces me agarraba la mañana. Y entonces mi casa estaba a una cuadra y media del ayuntamiento. Y una muchacha que iba al ayuntamiento, que trabajaba en el ayuntamiento, un día se paró en la ventana cuando iba para el trabajo. Y se quedó así, yo le dije, ¿te gusta la pintura? Y me dijo, no, es que me gusta como tú pintas, me dijo. Y de pronto me dijo, ¿y tú nunca te has puesto, has pensado irte para San Alejandro? Digo, yo nunca, yo en Santa María. Y me dijo, ¿tú sabes que en el ayuntamiento de aquí hay becas para San Alejandro? Imagínate tú. Entonces, digo, no, yo no. Entonces me dijo, bueno, yo te voy a traer los papeles y eso para que tú vayas a San Alejandro y aprendas, porque es mejor que tú hagas eso. Entonces me dio los papeles. Como yo estaba siempre enseñando a la iglesia eso, porque nos regalaban 50 kilos a esta silla de la gente y eso. Nos íbamos para el cine después, el cine estaba en el Color. Entonces, en una ocasión, ya sabes cómo llegaron, estaba dos personas, dos jóvenes, eran como las 10 de la mañana y estaban viendo la placa que hay fuera de la iglesia. Esta iglesia fue fundada por el padre fulano de tal y restaurada en tal época, en 1947. Estaban ahí mirando eso, pero la iglesia estaba cerrada ese día. Entonces yo le dije, no, pero no importa. Yo estaba ahí porque siempre los muchachos nos poníamos a jugar en el atrio hacíamos una pelota de cajetilla, tú sabes, bueno, de cajetilla de cigarro. Y entonces estaban ahí y estaba la iglesia cerrada. Y a mí me dio pena y yo le dije, no chicos, mira, vamos a dar la vuelta por detrás de la sacristía, que la mamá del cura es amiga mía, porque yo cada rato voy ahí a la iglesia y hago cosas en la iglesia, y seguro que los dejan ver la iglesia. Y entonces sí, la mamá del cura le abrió por la sacristía, y yo empecé a abrir las puertas de los lados y eso para que tuvieran luz. Y era Raúl Martínez y Estorino, y Abelardo Estorino. Y entonces, nada, no sé por qué estábamos conversando y Estorino fue el que me dijo, él es pintor. Ah, sí, yo le decía, yo pinto. Le dije yo. Y me dijo, ¿qué tú pintas? Digo yo, paisajes y esas cosas. Y entonces le dije, pues tú quieren ver la pintura, pues cuando en Santa María todo el mundo era muy nice, ¿no? Era un pueblo chiquito. Y entonces llegué con ellos a mi casa y mi mamá enseguida se puso contenta que tenían visita.
y les digo, quédense a almorzar, no se vayan, que voy a hacerles almuerzo. Y almorzamos en la casa y todas esas cosas. Y resulta que eran Abelardo Estorino y Raúl Martínez. Raúl Martínez era un pintor ya muy conocido que pintaba abstracto. Y entonces, nada, ahí estuvimos conversando y ellos miraban los cuadros que yo hacía, me imagino que decía, coño, este tipo está loco. Pero nada, les caí bien y me dijeron, ¿por qué no vienes cuando me dijo, ¿tú vas a La Habana? Digo, yo sí, yo voy muy a menudo. Yo estoy tratando de entrar en San Alejandro. Ah, bueno, vamos. Y ahí tuvimos ya una conversación y me dieron la dirección. Y dije, nada, nosotros vivimos en el cerro. Me dieron la dirección y dice, cuando vaya, ve por la casa y almorzamos. Y bueno, en fin, eso. Entonces ellos casi como me adoptaron, porque ya yo iba a La Habana y iba para la casa de Raúl y Pepe. Y ahí conocí a una pila de pintores, y a Antonio Irí, a Guido Guiná, a toda una serie de gente, ¿no? que estaban ya muy vinculados a la pintura. La suerte mía fue que yo no pintaba santico, yo no entiendo bien por qué les interesó mi pintura, porque yo lo que hacía era embarrar. Y entonces yo siempre decía, Raúl sobre todo decía, déjalo que él sabe lo que está haciendo. Y entonces ahí me fue muy bueno, porque Raúl era un pintor ya muy conocido, pero no era un pintor de santico, era un pintor que estaba haciendo cosas abstractas y ese libro que era muy... A mí primero me dio un poco de trabajo entender el problema de las manchas, pero por fin lo vine a asimilar. Cuando empecé a ver los cuadros y eso, me di cuenta que ahí había una posibilidad. Yo salí para La Habana para ir a San Alejandro. Yo no sé, si no me hubiera salido de Santa María. Entonces fui a San Alejandro y cuando llegué a San Alejandro nadie sabía que esas becas se daban. Aquello era del carajo, sí, yo con mi papel de la beca y nada. ¿Cómo es que tú entras a San Alejandro? Después que te habían negado la entrada porque decían que la beca esa no existía. ¿Cómo es que tú entras a San Alejandro? Bueno, yo entré a San Alejandro porque había un profesor que se llamaba Michelena. Pero de todas maneras yo no estuve mucho tiempo en San Alejandro, porque de todas maneras San Alejandro ya era una mierda. No era... ¿No era algo que te llamara la atención? No, porque yo de San Alejandro me iba para la casa de Raúl Martínez. En la casa de Raúl Martínez yo aprendí más que en San Alejandro. Porque la gente que se reunía allí era gente que estaba en la verdad. Entonces iban Guido Ginás y toda esa gente que Guido. Y que las discusiones que se armaban allí, las cosas que yo escuché allí por primera vez en mi vida, yo decía, puño. Y entonces Raúl y Estorino me dijeron, bueno, ¿por qué tú tienes que darte ese viaje tan largo de Santa María hasta aquí? Quédate aquí y los fines de semana y estás con toda la gente que se reunía, porque era que había reuniones así en casa de Raúl todas las noches. Y Pepe y Raúl se dedicaron a, ¿cómo te puedo decir? A enseñarme el panorama de la pintura contemporánea. Si no, yo nunca hubiera pintado manchas ni nada de eso. Quiere decir que tú tuviste de mentor
en la pintura directamente a Raúl. Sí, Raúl Martínez. Y entonces empezaste entonces por la pintura abstracta tú también. Yo enseguida me monté en el bote de las manchas. En esa época yo pinté mucho. Yo después dejé de pintar, no sé ni por qué, porque a mí me gustaba mucho pintar. ¿Y cómo es que entonces te encaminas en términos de ganarte la vida y eso? Como de trabajo. Profesionalmente, sí, profesionalmente, ¿cómo resolviste tu vida? Que trabajaban en la ópera, que era una agencia de publicidad muy importante, yo no sé si ya te lo Sí. había dicho, que tenían toda la campaña de Bacardí, Atué. Entonces, ¿qué pasa? Eso conllevaba que había un fotógrafo que se llamaba Ladino Sánchez, que trabajaba las imágenes, las diapositivas esas de colores, para la revista Bohemia y toda esa serie de cosas. Entonces empezamos a hacer, yo empecé a trabajar con él y, por ejemplo, nos íbamos para... alquilamos un estudio, un lugar que lo usábamos de estudio, y ahí poníamos una mesa con cristal para iluminar por abajo, y ahí hacíamos todas las fotos de Bacardí, pues, y de trago. Los tragos se veían preciosos, porque tú le metes luz por abajo y se ve, coño, pues, que son... Y entonces ahí empezamos a trabajar ya a otro nivel. Y eso hizo que yo me quedara por La Habana más tiempo, ¿no? Además, y ahí conocía cantidad de gente que después me llamaban para otras cosas. Claro, sí, ya eso te estabilizó profesionalmente. Ahí yo me estabilicé profesionalmente. Fíjate que yo alquilé un apartamento en el seguro del médico. Wow. Que tenía la terraza de adelante. Tú sabes que tiene un bloque que es ancho, y los apartamentos del sexto piso tienen toda la terraza esa ahí. Y me mudé para allí y todo, entonces puse un estudio ahí más cerca de... ¿Y qué edad tenías cuando eso? ¿Y qué edad tenías cuando alquilaste ese apartamento? Coño, yo creo que tenía 19 años. ¿Cómo se da la transición de la fotografía y la publicidad al cine? Bueno, el problema es que cuando uno es fotógrafo, un fotógrafo que no de muchachito, de comimiento, sino un fotógrafo que está ya montado en una carrera que tiene que hacer cosas importantes. Entonces siempre decía yo, coño, el cine es mejor que fotografiar, ¿no? Y entonces nada, el problema fue que yo hacía fotos que eran muy... Déjame no darme mucha vaselina, porque... que funcionaban muy bien, siempre le gustaban a la gente, eso, porque yo tenía eso sí, sabía lo que era bien y lo que era mal. Entonces, casi todo el mundo me decía, ¿y por qué no haces cine, chico? Métete en el cine, ¿no te gusta el cine? Yo sí me gusta el cine, pero a mí realmente me gustaba más fotografiar que hacer películas. Pero ya cuando decidí dar el paso es porque ya tenía trabajo importante, o sea, películas. Yo tuve una época que trabajé en Alicay como fotofija. Y entonces ahí yo conocí a Titón. Titón era un tipo muy amigable y muy humano. Incluso yo estuve un tiempito ahí durmiendo en casa de Titón.
Titón y yo fuimos amigos muy enseguida. En el ICAE me dieron una plaza entonces fija. Ya no era un tipo que estaba ahí, sino que me dieron una plaza fija, pero de fotógrafo. Y a mí no me interesaba eso, porque yo tenía ya mucho trabajo como fotógrafo. Y además trabajo que manejaba yo, que no era, tenía que... Pero me gustó la relación con el ICAI. Con Alfredo nunca tuve buena relación, porque Alfredo era muy hijo de puta, era muy Alfredo Guevara. Hubo un momento que Titón me dijo, ¿por qué tú no haces cine en vez de estar comiendo mierda ahí con la camarita haciendo los estilos? Si haces las películas tú y no... Yo le dije, bueno, yo estoy en disposición de hacerlo. Entonces, por Titón, me metí en el departamento de fotografía del ICAI. Y estuve ahí, entonces empecé a coger las cámaras y empecé a mirar cómo era ese tipo de trabajo. Y nada, el problema es que ya yo tenía la capacidad del ojo y eso, que hacía tiempo que ya yo hacía fotos, que hacía fotografía, entonces en cuanto cogí una cámara me desarrollé muy rápido con la cámara. Entonces Titón me dijo, no, yo te llevo en la próxima película, y así, La pelea cubana contra los demonios fue la película, que fue un peliculón del carajo enorme, de mucho trabajo. Y yo lo que pasa es que yo tenía una manera de trabajar que a Titón le cuadraba. O sea, yo nunca, Titón me dijo, yo quisiera hacer este plano así, asado, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo trataba de, como director de fotografía, yo trataba de que la fotografía no trabara la dinámica del trabajo de todos los días, porque yo no era un fotógrafo preciosista en ese sentido. Yo le buscaba a la escena lo más importante de la escena. Y entonces yo me concentraba en eso. Yo no estaba comiendo mierda de que, ay, mira qué bonita se ve la montañita aquella por allá. Nunca hice eso. Yo me concentraba en lo que estaba pasando y yo resolvía todos los problemas. Yo realmente tenía una salud muy buena, yo no tenía lío con nada. Yo me metí en un río hasta el pecho con la cámara aquí, no cogí catarro nunca, no tuve problema nunca. De hecho, más que director de fotografía, tú eras el mismo fotógrafo, entonces. Sí, no. ¿Cómo yo le iba a dar la cámara aquí? Yo no, está loco. No, porque precisamente lo importante es como tú, a ver, ahora que hay una escena, y entonces hay 3 personas hablando y una mujer por allá y lo que sea. Entonces tú tienes que estar, viene el director y arma la escena. Entonces tú puedes armar los movimientos, tú sabes los movimientos que son para aquí o para allá. Pero siempre pasan cosas cuando ya hay 4 personas ahí en el set que no cumplen exactamente la marquita en el piso y el carajo. Yo eso me cagaba en la marquita en el piso y yo si veía que no estaba bien ahí el encuadre, me ponía... ¿Tú lo encuadrabas? Yo lo encuadraba, vaya, porque ese era mi trabajo, porque yo me voy a poner a decirle al tipo, no, córrete para acá, no, ahí no, un poquito para acá. Entonces, y yo trabajaba muy rápido por eso. Y a Tito le gustó mucho siempre como yo trabajaba.
ese estilo de trabajo, ¿cómo encajaba con otros directores? No, yo no trabajé con nadie. Tú solo trabajaste con Tito. Sí, vaya, película con Tito. Yo, si había un director que iba a hacer un documental, que eran 2 semanas, una cosa así, sí, me iba con él, porque era mejor estar trabajando que no comiendo mierda. Pero película, cine, Tito era el... no con Tito, no, pues, ¿con quién me iba a meter? Era lo mejor que había ahí, es que el tipo sabe lo que estaba haciendo. Hicimos muy buena... yo nunca le dije a Tito, eso no se puede. Vaya. Jamás. Esa palabra yo no la tenía en la boca nunca. Él me decía, coño, a mí me gustaría este plano que llegue hasta aquí, que lo coja aquí, que van. Yo cogía la cámara y todos los problemas que hubiera para hacer eso, yo los resolvía. Cuando yo lo llamaba allá, le decía, no, ya está el plano armado. Y lo firmamos. Y además, él me admiraba mucho por eso, porque él veía que el interés que tenía yo en el trabajo. Yo no, vaya, a mí es mi trabajo, yo para hacer una mierda no lo hago. Además, yo para qué iba a trabajar con otro, ¿qué más había ahí que fuera un director de verdad? ¿Cuáles fueron tus motivos fotográficos más recurrentes? La gente. La gente. ¿Por qué? Bueno, porque me gustaba hacer retratos, con gente que tenía personalidad, me gustaba encontrarle cómo fotografiar y que se expresara ese carácter de la persona. O sea, yo buscaba en los retratos que hacía que de alguna manera su expresión diera la característica de esta persona. Y entonces yo siempre buscaba eso con la fotografía. Y hice varias cosas buenas, pero varias cosas malas también, porque cuando tú estás experimentando y probando, siempre tienes que botar muchas cosas. Es decir, tú desechaste mucha fotografía. ¿Yo? Desechaste mucha fotografía. Sí.